La palabra de Dios es muy clara cuando habla acerca de aquel bebé que nació en Belén de Judea, cuál iba a ser su destino, qué presentía María, su madre, acerca del destino, del futuro, de este hijo que había nacido de sus entrañas y que había nacido y había sido formado en el vientre de una manera sobrenatural, tal como el ángel le anunció a José que quería dejar a María y para no difamarla pretendía marcharse lejos y cargar él con una cierta culpa. Pero Dios se le revela por medio de un ángel y le dice que la Virgen María iba a dar a luz a un hijo y que llamara su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1, versículo 21. Siendo la carpintería un lugar donde se trabaja con madera, con maderos, martillos, clavos, en la mente de María y de José estaban los recuerdos proféticos de cuál iba a ser el destino de este Mesías. Dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón, no dejando de ser importante entender que dentro de aquel entorno de la empresa, el trabajo que se realizaba, allí estaba la madera que representaba también a futuro a la cruz. Podemos hablar de la historia de las torturas y podríamos decir cosas espeluznantes. Podemos recordar elementos de ejecución como la guillotina en Francia o el garrote vil en España o actualmente la silla eléctrica en Estados Unidos o la horca en Irán. Francamente, comparado con el proceso que se llevaba a cabo para un condenado a ser crucificado, estos elementos son básicamente casi que podríamos comparativamente llamarlos nobles. Juguetes inofensivos que sí te causaban la muerte, pero que no te infligían un terrible sufrimiento previo, durante y luego la vergüenza pública constante y permanente para los familiares. De modo que la cruz fue un símbolo brutal de humillación, sufrimiento y muerte reservado para los más despreciables de la sociedad de aquel tiempo. Es verdad que su origen fue persa, en el siglo VI a.C., donde solo había un madero en vertical. Más tarde, los romanos adoptaron y perfeccionaron esta forma sistemática de ejecución y castigo, añadiéndole el patibulum, o sea, el madero o el travesaño horizontal, formando la cruz clásica que todos conocemos. El objetivo de una crucifixión era no solo un castigo físico, sino también psicológico. Infligir un dolor extremo y una humillación pública delante de toda la ciudadanía de los transeúntes, porque además se les crucificaban en lugares de tránsito público. El sufrimiento de la cruz era una tortura y era un proceso largo y agonizante. Antes de ser crucificado, el reo era flagelado, golpeado con látigos que tenían fragmentos de hueso o metal. Estos latigazos producían unas hemorragias muy fuertes que debilitaban al condenado antes de ir precisamente a ser crucificado. Luego se obligaba al condenado a cargar ese travesaño horizontal o patibulum que pesaba entre 30 y 50 kilos. Era un recorrido humillante y doloroso. Jesús, agotado por toda una noche de juicios, por su detención, por todo el estrés que estaba viviendo, y ya lo vimos en el Getsemaní, tiene que ser ayudado por aquel Simón de Cirene al que obligan, Lucas 23, 26. Luego
aparte de tener que ir cargando con este travesaño por toda la ciudad, lo que conocemos por la Vía Dolorosa, llega el momento de ser clavado en muñecas y pies con grandes clavos. Y luego seguía la agonía prolongada. Morían lentamente colgados en aquella cruz con una gran pérdida de energía, de fuerza, de sangre, pero sobre todo morían por asfixia. Los crucificados intentaban alzarse y en ese movimiento los dolores eran indescriptibles. Finalmente colapsaban por agotamiento y morían. Además, como se procuraba la máxima exposición pública, se procuraba por la sencilla razón de que había que dar ejemplo, además de humillar al crucificado. Se les despojaba de todas sus ropas y quedaban completamente desnudos, siendo objetos de burla y desprecio por parte de todo el mundo. ¿Quiénes eran crucificados? Los rebeldes, los sediciosos. Jesús es acusado de sedición por los gobernantes, por los dirigentes religiosos, y luego animan al pueblo para que griten crucifícale, crucifícale, alegando que él se había proclamado rey que desafiaba al César. Juan 19, 12 al 15. Eran también crucificados los esclavos que se rebelaban, asesinos, ladrones violentos y otros que cometían crímenes graves. ¿Por qué crucificaron a Jesús? Hay una razón política, una razón religiosa, pero hay también una razón teológica o de providencia divina. La razón política, ya sabemos que han acusado a Jesús de sedición ante los romanos. Pilato dice que no haya culpa en él, pero por quedar bien y ceder a la presión de la multitud de los líderes religiosos, accede a que sea crucificado. Luego, la razón religiosa, sabemos perfectamente que los judíos acusaron a Jesús de blasfemia al afirmar que él había dicho que era el Hijo de Dios. Mateo 26, 63 a 65, buscan además testigos falsos, lo acusan y finalmente lo condenan. La razón teológica es la más importante. Sabemos que Jesús fue crucificado por un propósito divino para el plan de redención. Es la culminación del propósito de Dios de salvar a todo el mundo de sus pecados. Todo aquel que cree en Él tiene vida eterna a causa de esa cruz, de esa crucifixión, de ese sufrimiento que nos tocaba a nosotros. Jesús se convierte en un sustituto, se coloca allí y muere por nosotros para que nosotros, los que creamos en Él, tengamos vida eterna. Y esta es una invitación de Dios para ti, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él soportó la cruz para que nosotros tuviéramos la vida eterna, la vida en abundancia y todos los beneficios y bendiciones que Dios le da a aquel que delante de sus ojos queda limpio, purificado y santificado, plena entrada en el cielo. Si crees en Jesús, tienes vida eterna. Síguele y tendrás una buena vida con Dios. Les ha hablado el pastor José Enrique Ortega Negrín. Bendiciones. La cruz nos lleva al amor perfecto, profundo, incondicional de Dios y qué menos que nosotros le entreguemos toda nuestra vida a nuestro Señor y además respondamos de una manera activa a favor del reino de Dios. Vivid para Cristo. El Señor os bendiga.